Configuras un sistema de alto voltaje, de repente sale más energía. Nikola Tesla lo llamó el campo de energía infinita. ¿Cómo está operando esto? Una caja de madera olvidada fue abierta en un tranquilo sótano de la Universidad de Nueva York. Dentro había un extraño dispositivo de cobre marcado Wardenclyffe. El nombre provocó escalofríos en la sala. Era el resonador perdido de Nikola Tesla, intacto desde 1943. Eso se dominó hace décadas. Pensaron que era solo otra reliquia del pasado, pero cuando los investigadores lo encendieron para probarlo, ocurrió algo imposible. Fue tan impactante que todo el laboratorio tuvo que ser evacuado de inmediato, la caja olvidada en el sótano. Todo comenzó en marzo de 2025, muy por debajo de las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York, dentro del edificio de ingeniería de la Universidad de Nueva York. Un equipo de mantenimiento había estado limpiando las salas de almacenamiento inferiores que no se habían tocado desde la Segunda Guerra Mundial. El espacio olía a aceite viejo, barniz y al mismo tiempo. Cajas llenas de equipo de laboratorio obsoleto estaban apiladas como tumbas olvidadas. Detrás de una pared de archivadores oxidados, la linterna de un trabajador iluminó algo inusual. Era una gran caja de madera sellada con brea negra y estampada con símbolos de otro siglo. Atornillada al frente de la caja, había una placa de latón, opaca por la edad pero aún legible bajo la luz. Decía: Laboratorios Experimentales Tesla de Wardenclyffe, 1923. Ese nombre por sí solo causó conmoción en el equipo. Wardenclyffe no era solo un proyecto cualquiera, era el nombre del sueño de Nikola Tesla, una enorme instalación experimental construida en Long Island a principios del siglo XX, donde planeaba transmitir electricidad de forma inalámbrica por toda la Tierra. Tesla creía que el propio planeta podía actuar como un conductor, permitiendo que la energía viajara a través del suelo y el aire sin cables. La idea había fracasado en su tiempo en parte porque asustó a los inversores, y la torre Wardenclyffe fue demolida en 1917. Pero esta caja, aparentemente enviada desde ese mismo sitio décadas después, sugería que algo de esos experimentos había sobrevivido. Cuando quitaron el polvo y forzaron los pestillos de acero, la tapa de madera se soltó con un quejido. Dentro, bajo capas de paja y tela, descansaba una máquina extraña y hermosa. Era un cilindro de metal de aproximadamente la altura de un hombre, envuelto firmemente con bobinas de cobre rojizo que aún brillaban débilmente en la tenue luz. Aisladores de vidrio recorrían su estructura, y una red de delicados cables de plata los unía en circuitos en bucle. Parecía tanto primitivo como adelantado a su tiempo, como algo de una era que había saltado algunos pasos en la ciencia. Junto al dispositivo había papeles amarillentos en un sobre de cuero, cada página cubierta de una escritura fina e inclinada. La tinta se había desvanecido a un azul grisáceo, pero la firma al pie de varias páginas era inconfundible: Nikola Tesla. También había pequeñas notas garabateadas en los márgenes, algunas escritas en serbio, otras en inglés, llenas de cálculos, diagramas de ondas, y la frase repetida una y otra vez: alineación de frecuencia terrestre. La etiqueta de transferencia de la caja daba solo una pista: trasladado desde la instalación de Long Island, 1943. Eso significaba que había sido reubicado durante la Segunda Guerra Mundial, probablemente para su resguardo cuando el gobierno de los Estados Unidos comenzó a confiscar materiales de investigación privada con potencial valor militar. Registros posteriores mostraron que varios de los proyectos inconclusos de Tesla, junto con el equipo confiscado tras su muerte en 1943, habían sido asignados temporalmente a laboratorios universitarios bajo supervisión del ejército para su catalogación. El Departamento de Ingeniería de la Universidad de Nueva York, que ya colaboraba en investigaciones de radar en ese momento, fue uno de los destinatarios designados para el almacenamiento. En algún momento entre el final de la guerra y las renovaciones de posguerra, la caja simplemente se archivó incorrectamente, quedó sellada detrás de una infraestructura más nueva y fue olvidada durante 80 años. Cuando se informó del hallazgo, el Departamento de Ingeniería Eléctrica de la universidad mostró interés de inmediato. La suposición inicial fue que se trataba de un resonador de alta frecuencia, similar a los que Tesla había utilizado en sus experimentos de transmisión de energía y potencia inalámbrica. Estos dispositivos podían generar voltajes extremadamente altos, utilizando campos eléctricos oscilantes. Fueron los precursores de la radio moderna, el radar e incluso los sistemas de carga inalámbrica de hoy en día. La universidad otorgó permiso para estudiarlo y documentarlo, viéndolo como un artefacto histórico y una curiosidad científica. El equipo lo etiquetó como Resonador 1 GUE en honor a Wardenclyffe. En los días siguientes, los técnicos examinaron cuidadosamente el dispositivo.
Notaron la artesanía, los pernos de latón ajustados a mano, los soportes de madera pulidos y las bobinas enrolladas con perfecta simetría. No era un objeto fabricado en serie, sino una obra maestra ensamblada a mano. Cuanto más lo estudiaban, más parecía menos un prototipo y más un instrumento completo. Luego vino el momento que los inquietó. Mientras revisaba la corrosión, un técnico probó la bobina de cobre exterior con una sonda electrostática. La aguja se movió. Pensando que era interferencia de la iluminación cercana, repitieron la prueba. El resultado fue idéntico, una carga medible. El cobre mantenía un potencial débil y autosostenido a pesar de estar completamente desconectado de cualquier fuente de energía. Lo trasladaron a un laboratorio aislado, luego a una jaula de Faraday para eliminar campos externos. Pero la lectura persistía. El dispositivo parecía emitir una suave vibración rítmica, casi por debajo del umbral de audición, como un diapasón que nunca había dejado de sonar. Para la mayoría de los investigadores, era simplemente una anomalía asombrosa, una vieja bobina que de alguna manera retenía carga residual después de décadas. Pero para los profesores senior, hombres y mujeres que habían estudiado los documentos no publicados de Tesla, el descubrimiento tenía una implicación más inquietante. Recordaron los escritos de Tesla sobre circuitos resonantes que podían despertar el latido eléctrico de la Tierra. Y de repente, las palabras alineación de frecuencia de la Tierra adquirieron un significado diferente. Mientras se preparaban para conectar los instrumentos de diagnóstico modernos para la primera prueba, la atmósfera en el laboratorio cambió de curiosidad a inquietud. Todos querían ver qué sucedería cuando la precisión del siglo XXI se encontrara con el genio de principios del siglo XX. Nadie se dio cuenta de que en el momento en que encendieran esos instrumentos, cerrarían un circuito que no había estado activo desde que el propio Tesla estuvo frente a él por última vez. La prueba que salió mal. La mañana del 17 de marzo de 2025, la atmósfera dentro del sótano de ingeniería de la Universidad de Nueva York estaba tranquila, pero cargada de emoción. El plan era simple: enviar una señal de baja potencia a través del circuito y registrar su respuesta. Era el mismo procedimiento realizado con innumerables dispositivos antiguos. Nada de eso debería haber sido peligroso. A los ingenieros graduados se les asignó liderar la prueba bajo la supervisión del jefe del Departamento de Física Experimental. Usaron un analizador de espectro controlado por inteligencia artificial moderno, que era una máquina capaz de enviar un pequeño pulso eléctrico preciso a un circuito, mientras medía su respuesta a través de millones de frecuencias. El analizador comenzaría en una frecuencia y luego se ajustaría automáticamente para encontrar los puntos resonantes donde el circuito vibraba naturalmente. Los ingenieros graduados conectaron las ondas de prueba del analizador a 2 puntos de contacto en el resonador, verificando 2 veces los cables de tierra según las normas de seguridad. La entrada de energía se estableció en 10 milivatios, lo cual apenas era suficiente para encender un pequeño LED. El objetivo era mapear, no activar el dispositivo. A las 10:47 de la mañana, el supervisor dio el visto bueno y los ingenieros graduados presionaron ejecutar. El analizador envió su pequeño pulso a la bobina. Durante unos segundos, no pasó nada. El monitor mostró una curva suave y la máquina zumbó suavemente. Luego, sin previo aviso, la pantalla se congeló. Un pico irregular atravesó el gráfico de salida. Antes de que alguien pudiera reaccionar, un sonido como de metal rasgándose llenó el aire. Un destello surgió del dispositivo Tesla. No una chispa, sino un arco cegador de luz blanco-azulada que cruzó 12 pies por la habitación y golpeó una estantería de metal. La explosión de luz y sonido fue ensordecedora. El aire crepitaba como si estuviera electrificado. Las herramientas cayeron de los bancos y una lámpara fluorescente se rompió encima. Una investigadora gritó mientras su cabello se erizaba, cargado por la estática. Los monitores parpadearon y se apagaron. El olor a ozono y aislamiento quemado llenó la sala. El supervisor gritó: «¡Corten la energía!», y los ingenieros graduados presionaron el paro de emergencia, cortando toda la corriente al sistema. Pero la bobina no se detuvo. Estaba brillando y pulsando con luz desde dentro, como algo que respiraba electricidad. Los medidores de voltaje se habían apagado, pero los detectores de campo portátiles en la sala seguían haciendo clic frenéticamente. Las alarmas de radiación comenzaron a sonar. Los detectores de incendio se unieron. Luego vino la voz estridente por el intercomunicador: «Evacuar inmediatamente nivel B, nivel C y nivel D. Despejen el área». En cuestión de minutos, el sótano y 2 pisos superiores fueron evacuados. Estudiantes y personal se volcaron al patio, tosiendo por el aire metálico y penetrante. Algunos dijeron que aún podían sentir la vibración en sus dientes.
Dentro, las cámaras de seguridad captaron algo inquietante. Incluso con todos los interruptores disparados y la energía cortada, la bobina seguía zumbando débilmente, pero rítmicamente, como si estuviera extrayendo energía de algo invisible. Los técnicos que observaban desde la sala de control vieron leves ondulaciones en los instrumentos cercanos. Los sensores magnéticos se dispararon. El zumbido duró casi 4 minutos antes de desvanecerse, dejando el aire en silencio una vez más. Cuando se dio la señal de todo claro horas después, nadie se atrevió a volver a entrar al laboratorio sin equipo de protección completo. El suelo tenía marcas de quemaduras y el estante donde había golpeado el arco estaba medio derretido. El registro del incidente simplemente lo describió como un aumento resonante inesperado, pero todos los presentes sabían que lo que vieron estaba muy lejos de un mal funcionamiento normal. La reacción imposible. Para la tarde del 18 de marzo, el laboratorio ya no parecía una instalación de investigación. Se asemejaba a las secuelas de una escena de accidente. Cinta de precaución amarilla se extendía por el pasillo y luces de advertencia parpadeaban en el aire tenue. Técnicos e ingenieros forenses de la División de Seguridad de la Universidad, junto con especialistas de la Comisión Estatal de Energía, llegaron para investigar. Llevaban detectores de radiación, sensores magnéticos y analizadores químicos. Cada movimiento dentro del sótano era cauteloso y metódico porque nadie podía explicar cómo una máquina de la década de 1920 había producido el tipo de descarga eléctrica vista el día anterior. El primer paso fue documentar el estado físico del laboratorio. Las paredes estaban chamuscadas y el piso de concreto tenía una mancha negra circular donde había estado la bobina de Tesla. Las estanterías estaban deformadas por el calor y fragmentos de cables de cobre derretidos se adherían a los bordes de las mesas. El olor a ozono persistía en el aire incluso después de horas de ventilación. Los investigadores llevaban respiradores porque las lecturas químicas mostraban trazas de óxidos de nitrógeno, que son gases que se forman cuando los arcos eléctricos sobrecalientan el aire. La exposición prolongada puede quemar los pulmones y la garganta, y varios ingenieros que habían permanecido en el sótano durante el incidente inicial ya habían sido tratados por tos e irritación ocular. A medida que el equipo de seguridad continuaba su inspección, comenzaron a descubrir las verdaderas razones por las que se había ordenado la evacuación tan rápidamente. Cuando el resonador se descargó, creó un arco eléctrico que alcanzó casi 2 millones de voltios. Eso fue lo suficientemente potente como para vaporizar varios contactos de cobre dentro de los cables de prueba y producir una repentina explosión de vapores metálicos. Estos vapores se combinaron con el calor para formar ozono y una clase de compuestos tóxicos conocidos como bifenilos policlorados, o PCBs. Los PCB se usaban una vez en fluidos de aislamiento eléctrico, pero habían sido prohibidos décadas antes tras ser vinculados con el cáncer y el daño nervioso. Los investigadores concluyeron que parte del aceite de transformador antiguo en el cableado del sótano debía contener residuos de PCB. Cuando el dispositivo Tesla se sobrecalentó, quemó ese aislamiento y liberó el humo venenoso. Lo que los ingenieros describieron desde dentro del laboratorio sonaba como una tormenta de luz y sonido. El aire se había vuelto blanco azulado mientras la descarga eléctrica llenaba la habitación. La intensa energía ionizó la atmósfera, lo que significa que arrancó electrones de las moléculas de aire y las hizo conducir electricidad. El ruido que siguió no fue una explosión, sino un rugido continuo, el sonido de la electricidad forzándose a través del aire cargado de partículas. Cuando se encendieron las luces de emergencia, el equipo había visto chispas brillantes moviéndose por el suelo, saltando entre charcos de humedad condensada y conductos de metal. Varios ordenadores se habían apagado solos, mientras que otros brillaban tenuemente, aunque sus interruptores estaban apagados. El sistema de ventilación de emergencia luchaba por despejar el denso humo metálico, y en cuestión de minutos, el intercomunicador ordenó la evacuación total. Cuando los investigadores revisaron las grabaciones de las cámaras de seguridad, vieron que la decisión de evacuar había sido justificada. La temperatura cerca del resonador había alcanzado niveles lo suficientemente altos como para derretir partes de los soportes de acero. Trozos del suelo habían sido quemados tan profundamente que los sensores incrustados debajo del concreto fueron destruidos. Chispas de los conductos habían encendido el aislamiento de los cables, enviando destellos por las paredes que parecían luciérnagas arrastrándose. Los rociadores automáticos y la espuma de supresión de incendios finalmente los extinguieron, pero el daño fue extenso. Las alarmas de seguridad que resonaron por todo el edificio no estaban fallando como se creía inicialmente. Estaban respondiendo a una cascada de fallos desencadenados en varios sistemas a la vez.
Cuando los equipos de materiales peligrosos finalmente entraron, encontraron un campo magnético aún persistente alrededor de la bobina de Tesla, aunque todos los interruptores de energía del edificio habían sido apagados. Los magnetómetros portátiles mostraron que la fuerza del campo cerca del dispositivo era lo suficientemente potente como para interferir con la electrónica sensible. Informes de un hospital cercano confirmaron que varios sistemas de monitoreo de marcapasos habían fallado brevemente durante el aumento, obligando al personal a cambiar a unidades de respaldo. Solo por esa razón, el sótano permaneció sellado bajo estrictos protocolos de aislamiento durante 2 días. Una vez que las lecturas bajaron a niveles seguros, un pequeño equipo regresó para examinar el dispositivo en sí. Lo que encontraron profundizó el misterio. El resonador aún estaba caliente al tacto, a pesar de que había estado desconectado durante casi 48 horas. Los pernos de latón estaban apretados a mano, los soportes de madera habían sido barnizados para resistir la humedad, y los devanados de cobre estaban perfectamente enrollados. Parecía una máquina construida tanto por un artista como por un ingeniero. Cuando los técnicos probaron la superficie exterior usando una sonda electrostática, la aguja saltó ligeramente. La bobina de cobre mantenía una leve carga eléctrica, incluso sin conexión a una fuente de energía. Al principio, asumieron que la lectura provenía de interferencias de fondo o electricidad estática en el aire. Sin embargo, después de aislar la bobina dentro de una jaula de Faraday, la lectura persistió. Una jaula de Faraday es un recinto hecho de metal conductor que bloquea campos eléctricos y magnéticos externos. Dentro de ella, ninguna señal externa puede alcanzar un dispositivo. Sin embargo, la bobina de Tesla continuó registrando una carga débil pero constante, como si estuviera produciendo energía por sí misma. Los datos del analizador dañado proporcionaron una última pista. El gráfico de salida mostró un pico de frecuencia estrecho, momentos antes de que el sistema colapsara. Los investigadores se dieron cuenta de que algo dentro del resonador había entrado en un bucle de retroalimentación descontrolado. Era como si la máquina hubiera tomado el pequeño pulso enviado por el analizador y lo hubiera retroalimentado a través de sus propias bobinas una y otra vez, amplificándolo con cada ciclo. Este tipo de reacción, a veces llamada oscilación autosostenida, ocurre cuando la energía dentro de un circuito se refleja sobre sí misma más rápido de lo que puede disiparse. El proceso puede aumentar el voltaje exponencialmente hasta que los componentes fallan. En la electrónica moderna, tales bucles de retroalimentación se previenen con amortiguadores y reguladores. Pero un dispositivo diseñado antes de que existiera esa tecnología podría descontrolarse fácilmente. La teoría encaja con la evidencia física. El calor, las reacciones químicas y el campo electromagnético apuntaban a un bucle de corriente descontrolado que había consumido el sistema desde dentro. Sin embargo, quedaba un enigma. Cuando una oscilación como esa se extingue, debería detenerse por completo una vez que la energía se agota. Sin embargo, el resonador había permanecido activo mucho después de que todas las fuentes de corriente medibles fueran cortadas. Incluso el analizador derretido era incapaz de almacenar carga. Y no había baterías, condensadores ni celdas químicas dentro de la caja. Los técnicos solo podían describirlo como una reacción imposible. Nadie podía explicar cómo la bobina permanecía caliente o por qué retenía un campo eléctrico medible. Los instrumentos a su alrededor continuaban detectando pulsos débiles que iban y venían con un tiempo irregular, como si la máquina todavía intentara completar un ciclo que había comenzado días antes. Esa pregunta sin resolver marcó el punto de inflexión de la investigación. Llevó a los investigadores a reexaminar el edificio en sí y todo lo conectado a él. Una cadena de conexiones ocultas. Cuando los investigadores comenzaron a trazar el diseño eléctrico del laboratorio, descubrieron algo que los hizo detenerse. El edificio en sí parecía haber participado en la reacción. Cada pieza de metal dentro de la estructura, desde las vigas del suelo hasta las tuberías de agua, se había magnetizado ligeramente. Los instrumentos mostraron que estos metales habían llevado corriente brevemente en el mismo momento en que el dispositivo de Tesla se sobrecargó. Parecía que el experimento no se había limitado solo al resonador. Todo el laboratorio se había convertido, sin saberlo, en parte del mismo sistema eléctrico. El equipo siguió el recorrido del cableado y los cables de conexión a tierra para entender cómo era posible. Bajo el suelo de concreto corría una red de barras de refuerzo de acero conocidas como rebar. En la construcción moderna, el rebar proporciona resistencia al concreto, pero también es una rejilla metálica continua que conduce electricidad. Los investigadores se dieron cuenta de que la base del resonador había estado directamente sobre la sección del piso que contenía esa rejilla.
Durante la sobrecarga, la corriente probablemente pasó a través de las barras de refuerzo, usándolas como un camino para distribuir la carga a través de los cimientos del edificio. Desde allí, la corriente viajó a través de los cables de tierra que conectaban el laboratorio con el resto del sistema eléctrico de la universidad. Los cables de tierra están diseñados para llevar el exceso de energía de manera segura a la tierra durante una falla, pero en este caso, hicieron lo contrario. Proporcionaron una autopista lista para que la sobrecarga se moviera hacia afuera. La energía siguió los conductos de metal que subían por las paredes y techos, luego se extendió a través de las tuberías de agua que conectaban el sótano con los pisos superiores. Los investigadores encontraron marcas de quemaduras leves alrededor de varias uniones de tuberías, una señal clara de que la electricidad había pasado a través de ellas. Cuando el Departamento de Física examinó los registros de datos de los laboratorios cercanos, vieron picos sincronizados en el momento exacto del incidente. Magnetómetros ubicados a más de 100 metros de distancia habían registrado fluctuaciones idénticas. Incluso las habitaciones sin conexión eléctrica al experimento habían mostrado interferencia magnética temporal. En una oficina, una brújula se había girado varios grados por sí sola antes de volver a su posición. El patrón sugería que la sobrecarga había viajado no solo a través del cableado, sino también a través del aire circundante como un fuerte pulso electromagnético. El hallazgo más desconcertante provino de la sala central de servidores de la universidad. Los sistemas informáticos principales se habían apagado durante el evento, pero las pruebas posteriores al incidente no revelaron circuitos quemados ni daños físicos. Era como si una poderosa ráfaga de energía hubiera pasado por el espacio, lo suficientemente fuerte como para interrumpir las señales digitales, pero demasiado breve para dejar un rastro. El efecto coincidía con lo que sucedería si un pulso magnético de alta intensidad cruzara la habitación. Estos resultados llevaron a una conclusión inquietante. El resonador de Tesla no solo se había sobrecargado dentro de sus propios componentes, había utilizado toda la estructura a su alrededor como una extensión de su circuito. La estructura metálica del edificio, las tuberías de agua e incluso el equipo cercano se habían combinado en una sola red eléctrica masiva. Durante unos segundos, el ala de ingeniería de la universidad se había convertido en un circuito viviente. Cuando el equipo presentó sus hallazgos, la administración tomó una decisión rápida. El resonador debía ser sellado dentro de una caja de contención revestida de plomo y entregado a las autoridades federales para un estudio más detallado. Mientras los trabajadores preparaban el envío, una pregunta seguía preocupando a los ingenieros que habían estado allí desde el principio. Si el edificio se había convertido en parte del circuito, entonces, ¿qué exactamente lo había estado alimentando una vez que la energía se fue? El diseño inacabado de Tesla. Cuando el equipo de investigación examinó las notas escritas a mano que se habían encontrado dentro de la caja, comenzaron a entender por qué la prueba había salido mal. Las páginas estaban llenas de ecuaciones complejas, pero varias líneas estaban tachadas y secciones quedaron en blanco. Tesla había estado refinando un principio que llamó inducción terrestre resonante. La idea era enviar energía eléctrica a través de la Tierra misma al igualar la frecuencia natural del planeta. Si la frecuencia pudiera sintonizarse con precisión, la energía ya no necesitaría cables porque el planeta actuaría como conductor. Cuanto más estudiaban los dibujos, más claro se volvía que el dispositivo del cajón no era una invención terminada. Era un prototipo funcional que Tesla había estado probando en el momento de su colapso financiero. Muchos de los comentarios escritos a mano mostraban frustración, como si hubiera estado luchando por estabilizar las oscilaciones. Una nota decía, retroalimentación incontrolable, fuga armónica. Otra línea, apenas visible bajo una mancha de tinta, decía, retrasar construcción hasta que el estabilizador esté perfeccionado. Tesla nunca tuvo la oportunidad de perfeccionar ese estabilizador. Cuando su proyecto Wardenclyffe fue desmantelado, perdió tanto la financiación como el acceso al laboratorio. El dispositivo que más tarde fue sellado en la caja había sido construido sin los componentes reguladores finales. Era un diseño inacabado, capaz de producir una enorme resonancia, pero sin el sistema de control necesario para detenerlo una vez activado. Ese defecto, se dieron cuenta los investigadores, explicaba todo lo que había sucedido en el sótano de la universidad. Durante la prueba de marzo de 2025, el analizador de espectro de inteligencia artificial había escaneado millones de frecuencias en busca de los puntos resonantes del circuito. En términos simples, un punto resonante es la frecuencia exacta en la que un sistema eléctrico fortalece naturalmente su propia señal. Cuando la energía a esa frecuencia entra en el sistema, no se desvanece, sino que sigue creciendo más fuerte. Tesla había intentado encontrar esta frecuencia exacta manualmente, ajustando la potencia y el tiempo de sus primeros generadores, girando perillas y midiendo pequeños cambios en la salida hasta que la respuesta alcanzara su punto máximo.
El analizador de inteligencia artificial realizó el mismo proceso automáticamente, pero con mucha mayor precisión. Cuando alcanzó ese valor preciso, desencadenó sin saberlo el bucle de retroalimentación inestable del que Tesla advirtió en sus notas. Un bucle de retroalimentación ocurre cuando la energía que sale de un sistema se envía accidentalmente de nuevo a él. En lugar de que la salida deje el circuito, vuelve a entrar y se combina con la siguiente señal, haciéndola más fuerte cada vez. El proceso sigue repitiéndose hasta que la acumulación se vuelve demasiado grande para que los componentes la manejen. En este caso, la bobina de cobre del resonador de Tesla comenzó a retroalimentar su propia señal a través de las barras de acero, los conductos eléctricos y las tuberías de agua que rodeaban el laboratorio. Cada ciclo fortalecía la corriente de retorno, convirtiendo el edificio en parte del circuito. La potencia aumentó mucho más allá de lo que el dispositivo podía liberar de manera segura, lo que produjo el calor intenso, la luz cegadora y la poderosa oleada magnética que destruyó el analizador y sacudió todo el laboratorio. Tesla había advertido en una de sus cartas que conectar un transmisor directamente a la Tierra sin el control adecuado podría hacer que las ondas de energía colisionaran y se volvieran inestables. Los investigadores también descubrieron que varias partes faltantes en el dispositivo debían rastrear algo llamado alineación de fase. Alineación de fase significa mantener el tiempo del voltaje y la corriente perfectamente sincronizados mientras se mueven de un lado a otro a través de un circuito. Si ese sincronismo se desvía incluso un poco, las ondas eléctricas comienzan a sumarse en lugar de equilibrarse, lo que hace que la potencia aumente bruscamente. La máquina de Tesla no tenía ninguna parte para corregir ese problema. Una vez que alcanzaba su frecuencia natural, la energía seguía acumulándose con cada ciclo hasta que los materiales ya no podían soportar la tensión. En cierto sentido, la prueba había tenido más éxito de lo que nadie había previsto. Por unos momentos, el resonador funcionó exactamente como Tesla había soñado. Se había acoplado con el campo electromagnético de la Tierra y había comenzado a extraer energía directamente de él. El único problema era que el mecanismo para regular esa conexión nunca se había construido. Lo que Tesla había dejado era una puerta que podía abrirse pero no cerrarse. Semanas después, mucho después de que el dispositivo hubiera sido retirado, las consecuencias de ese diseño inacabado comenzaron a reaparecer de maneras sutiles e inquietantes. El resurgimiento. Semanas después de que la bobina experimental de Nikola Tesla fuera retirada del sótano de la universidad, comenzó a reaparecer actividad extraña en los niveles inferiores sellados. Al principio, el equipo de mantenimiento notó rarezas inofensivas. Pequeñas luces LED en equipos desenchufados parpadeaban débilmente. Las herramientas de metal daban pequeñas descargas estáticas. Las señales de teléfono se cortaban cada vez que alguien pasaba cerca de la antigua cámara. La mayoría asumió que era una carga eléctrica residual o un cableado dañado por la sobrecarga eléctrica que había forzado la evacuación semanas antes. Pero cuando el patrón continuó repitiéndose con perfecta regularidad, el equipo se dio cuenta de que algo seguía ocurriendo bajo tierra. La universidad llamó a un grupo de ingenieros eléctricos para investigar. Desconectaron cada interruptor y confirmaron que la red eléctrica de esa sección estaba completamente muerta. Sin embargo, cuando usaron medidores de voltaje de precisión, detectaron picos de voltaje débiles pero rítmicos en varias superficies metálicas conectadas a tierra. Las lecturas eran extrañas, lo suficientemente bajas como para ser inofensivas pero demasiado consistentes para ser aleatorias. Cuando los datos se trazaron en un gráfico, el voltaje subía y bajaba en un ciclo repetitivo, como si una corriente invisible pulsara bajo el suelo. El equipo comenzó a rastrear la interferencia y todas las señales apuntaban a un lugar. El sitio donde una vez estuvo el dispositivo de Tesla. Por curiosidad usaron instrumentos adicionales, un contador Geiger para verificar radiación y un magnetómetro para medir actividad electromagnética. Ambos dispositivos comenzaron a registrar oscilaciones débiles y repetitivas exactamente a 700 kHz, la misma frecuencia que la bobina de Tesla había producido durante el aumento inexplicable en marzo de 2025. Ese hallazgo lo cambió todo. El sótano no tenía electricidad, ninguna fuente externa, y sin embargo, algo allí abajo estaba produciendo pulsos electromagnéticos. Las oscilaciones eran constantes y estables, lo que sugiere que algún tipo de campo resonante estaba activo. En términos simples, el suelo mismo parecía vibrar con energía residual, como si la máquina de Tesla hubiera cargado el espacio circundante y el entorno aún resonara por ello, como una campana golpeada que se niega a quedarse en silencio. A medida que la noticia se difundía silenciosamente por el departamento de investigación, las teorías comenzaron a dividir al personal. Algunos creían que la bobina de Tesla había aprovechado una resonancia global natural, posiblemente vinculada al campo magnético de la Tierra, y que la energía todavía estaba retroalimentándose del propio planeta.
Otros argumentaron que la bobina solo había dejado una especie de imagen residual eléctrica, un eco persistente de energía de alta frecuencia, atrapado en la estructura circundante. Pero algunos ingenieros que revisaban datos más profundos sugirieron algo más inquietante. Propusieron que la bobina no había generado la señal en absoluto. Había desencadenado una respuesta de una fuente de energía externa. La energía, advirtieron, podría provenir de lo profundo de la corteza terrestre o de la atmósfera superior, donde Tesla había teorizado que existían líneas de energía naturales. Eso significa que el invento de Tesla podría haber hecho contacto directo con la red de energía interna de la Tierra, un sistema que regula el equilibrio magnético, el flujo de radiación y la carga atmosférica. Incluso una pequeña perturbación en este campo podría alterar la estabilidad que protege la vida de la radiación solar y la interferencia cósmica. La creciente fuerza de las señales sugiere que el proceso sigue activo, aumentando lentamente en intensidad. En términos simples, la bobina podría haberse conectado a algo vasto y autosuficiente, algo que nunca se apagó. Si ese enlace sigue fortaleciéndose, el efecto podría extenderse mucho más allá del laboratorio sellado, interfiriendo con las comunicaciones, los sistemas meteorológicos e incluso el escudo magnético alrededor del planeta. Lo que comenzó como un experimento olvidado ahora podría estar reescribiendo el pulso del planeta, despertando una corriente que nunca debió ser tocada. La humanidad puede haber vuelto a encender algo antiguo, global e incontrolable. ¿Qué piensas sobre la decisión del equipo de activar el dispositivo de Nikola Tesla? Comenta abajo.